La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien en esta tarde del martes 14 de abril. Estamos comenzando este webinar, este segundo webinar. La semana pasada tuvimos esta clase, bueno, una clase muy semejante, ambas clases, bueno, con el objetivo de brindarte apoyo, brindarte herramientas en estos momentos que, bueno, sabemos que son verdaderamente particulares. Estamos atravesando por una situación, pues que al menos todos los que estamos vivos o la mayoría de los que estamos vivos el día de hoy, pues no habíamos vivido antes. Es una situación que, pues de alguna manera nos impone muchos retos, desde trabajar de casa, desde casa, em, eh, reunirnos todos, los miembros de una familia. Les digo que en el día a día ordinario, bueno, esto es algo que para bien o para mal, pues no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo y qué bueno, yo creo que la pandemia, la situación que estamos viviendo también nos trae cosas interesantes, muchos aprendizajes. Y bueno, el objetivo del día de hoy es poderte compartir estos aprendizajes que, bueno, yo he adquirido y que me da mucho gusto poderte compartir en estos momentos. Para quienes son nuevos, para quienes están participando por primera vez en esta sesión, así lo hicimos la semana pasada. Les comento, tienen un panel de control. En ese panel de control les voy a pedir que me digan hola para saber que están ahí y que me ven y me escuchan correctamente. ¿Quién anda por ahí? Pueden levantar la manita, pueden decirme hola. Alma, solo me escuchas. Puedes activar tu video. Déjame ver si yo tengo la pantalla en compartir porque a veces se me olvida. No, sí la tengo en compartir. Hola Jessica. ¿Quién más anda por ahí? Veo algunos nombres, pero me gustaría que me confirmaran el que me ven y me escuchan. Les comentaba la semana pasada que de cualquier forma, y próximamente vamos a hacer un Zoom Live. El objetivo de estas sesiones es también que aprendamos a escucharnos. Es algo que creo que es muy importante y que no hacemos eh, de manera regular. Entonces, también Jessica solo escucha, me escucha Tania. Bueno, me encantaría que pudieran ver la pantalla porque tengo imágenes pues que me gustan mucho, pero bueno, pues si por alguna razón no pueden verme, yo tengo mi pantalla activa. No sé la razón por la cual no me puedan ver, pero ojalá me puedan seguir en esta conversación. Para quienes sí me ven, bueno, pues igualmente les voy a pedir que me confirmen. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión que se llama Transformando el Miedo con la Inteligencia del Corazón. Para quienes no me conocen, me presento. Soy la psicóloga Claudia Juárez. Soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en comunicación social por parte de la Universidad Panamericana. Tengo 20 años de experiencia en distintas áreas de la psicología. Desde hace 10 años me dedico a trabajar en el tema de salud y bienestar o wellness. Soy consultora de empresas. Soy especialista en estrés. Tengo también mi práctica privada.
Asimismo, soy HeartMath Certified Practitioner. Esta metodología en la cual está basada esta presentación, y te voy a platicar más acerca de este instituto en unos momentos. Por último, soy autora del libro Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, publicado por la editorial Manual Moderno. Un libro que, como comento en todos mis webinars, pues te invito a que adquieras porque te va a dar más idea. Es un libro tipo diccionario en donde vas a poder conocer conceptos, técnicas y herramientas que te van a poder ayudar en estos momentos a sobrellevar la situación que vivimos. Además de, bueno, parte de lo que te voy a platicar en este webinar, también ahí pues vas a poder encontrar otras herramientas y lo puedes adquirir a través del portal de Manual Moderno. Ahorita la editorial está entregando sin costo, lo puedes pedir a tu casa y no te va a cobrar nada la editorial, o bien puedes comprar el libro electrónico, el cual pues vas a poder descargar sin ningún problema. Y bueno, el objetivo de esta sesión es poderte decir, a diferencia de la sesión que tuvimos la semana pasada en donde hablábamos de las emociones en general, las emociones que podíamos vivir en estos momentos y cómo activar esta inteligencia del corazón. Hoy me quiero referir de manera particular al miedo. Ese miedo que, bueno, a veces nos lleva a actuar de determinada manera, incluso nos puede llegar a paralizar. Te quiero también platicar algo que me parece que es muy importante porque hay gente en estos momentos que me dice, oye, es que siento mucho miedo, ¿es normal? Bueno, es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero sí, te digo de una vez, es normal que te sientas así en estos momentos. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas y hoy de cara a la situación que estamos viviendo es absoluta y completamente normal y yo diría hasta esperado sentir miedo. El tema es cómo lo vamos a manejar y para ello te voy a explicar parte de lo que ha descubierto el Instituto HeartMath, que por décadas se ha dedicado a estudiar precisamente el efecto que tiene el corazón y cómo a través de la inteligencia del corazón, perdón, me salió lo portugués, podemos manejarlo. Quiero comenzar, te quiero compartir este testimonio. Fue un testimonio que yo leí en Twitter y que me llamó mucho la atención porque era el testimonio de un médico que decía, tengo miedo de contagiar a los miembros de mi familia más vulnerables. Sabemos que hoy los médicos pues son, vamos a decirlo así, el frente de batalla, es la gente que está lidiando, bueno, además de ellos, pues desde luego hay muchas otras personas, pero los médicos en particular son el frente de batalla a esta pandemia que estamos viviendo. Y entonces este médico dice, tengo miedo de contagiar a los miembros de mi familia, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Tengo miedo por mis colegas de mayor edad que tienen que afrontar la situación. Sabemos que hay médicos también ya jubilados que tuvieron que regresar, se volvieron a poner esa bata para hacer frente, para ayudar a esta situación. Decía también este testimonio, tengo miedo al llegar a la casa y abrazar a mi familia. Imagínate el sentir miedo de poder abrazar a tus hijos. Decía también, tengo miedo de no contar con los elementos para poder atender a mis pacientes. Sabemos que no solamente en México, sino en muchas otras partes, estamos viviendo una situación de falta de recursos y eso, de acuerdo al testimonio de este doctor, le provoca un gran temor. Por último, dice, tengo miedo de que colapse nuestro sistema de salud. Incluso sistemas de salud en países muy desarrollados están
al borde del colapso o ya colapsaron. Entonces, imagínate si un médico siente miedo, un médico que además a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar la muerte, enfrentar la enfermedad, enfrentar muchas cosas. Desde luego los médicos son seres humanos, como tú y como yo. También sienten miedo. Pero esto a mí de verdad me impactó y bueno, te lo quise compartir porque quiero a partir de este testimonio desarrollar algunas ideas para que tú comprendas la importancia que tiene el reconocer el miedo, pero sobre todo el poderlo manejar. Y a lo mejor tú no eres médico o no eres profesional de la salud, a lo mejor tú eres maestro o maestra, o a lo mejor eres economista o te dedicas a cualquier otra situación y desde luego, pues otra serie de miedos están presentes. Pero vamos a empezar por decir qué es el miedo. Seguramente tú lo has sentido no solamente en estos momentos, sino en cualquier otro. Yo recuerdo hace 2 años, cuando murió mi papá y murió mi hermano, sentir un miedo atroz. Era un miedo que de verdad hacía que palpitara mi corazón con todas mis fuerzas y tenía yo miedo también de enfermar y de no poder hacer frente, de no poder resistir esta situación tan difícil que se me estaba presentando. Quizá tú hayas vivido una situación semejante y yo te preguntaría, ¿dónde sentías ese miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo llegas a sentir? A lo mejor lo sientes en el pecho o a lo mejor lo sientes en las piernas o en la cabeza. A veces el miedo es una sensación que no podemos describir. A lo mejor yo te estoy preguntando en estos momentos dónde lo ubicas o dónde lo has ubicado, pero a lo mejor tu respuesta es no sé. La realidad es que no sé identificar dónde siento el miedo. El miedo es, fíjate, una reacción instintiva ante el peligro. Es una reacción muy parecida al estrés. Yo me dedico al estrés y bueno, el miedo y el estrés son hermanitos. Y el miedo es un mecanismo de defensa que desde luego nos protege del peligro. Si tú ves que algo va a pasar, algo delante de tus ojos, por ejemplo, en mis cursos yo les digo, bueno, ¿qué pasa si tú vas avanzando y ves que hay un peligro delante, un asalto, un accidente, un incendio? Tenemos dos opciones, ¿sí? Nos podemos acercar o podemos huir del peligro. Entonces, el miedo es lo que nos lleva a protegernos. Como tal, el miedo no es malo. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve excesivo o cuando no sabemos cómo manejarlo? Entonces también nos puede paralizar. Seguramente has escuchado cuando hablamos, bueno, hablamos del estrés, te digo que se parecen mucho, pero hablamos de la respuesta de lucha o huida. Hemos descubierto que además de estas dos opciones hay también una respuesta de congelarse ante el peligro, ¿sí? Nos congelamos, nos paralizamos, no sabemos qué hacer. Por sí mismo, el miedo mal manejado, fíjate, nos puede llevar a la muerte. A mí me gusta también platicar o referir este caso de Mariana Levy, una actriz mexicana que seguramente recuerdas. Ella iba en su camioneta con su esposo y sus hijos y vio cómo llegaban unos asaltantes, se acercaban unos asaltantes y ella desafortunadamente sufrió un infarto que la llevó a la muerte. Entonces, fíjate cómo el miedo mal manejado puede llevarnos incluso a esa situación.
¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, pues que además caemos en un círculo vicioso. Sentimos miedo de lo que nos pueda pasar en esta pandemia, pero ese miedo nos lleva a consumir noticias y hablábamos la vez pasada. De nada nos sirve traer un cubrebocas si nos estamos contaminando, nos estamos contagiando de otras maneras. Hablábamos la semana pasada de ese virus emocional que permea a todas las casas. Entonces, esto es algo que a veces lo hacemos de manera inconsciente. Desde luego no decimos quiero sentir más miedo, pero fíjate cómo es importante que tú empieces a reconocer aquellas cosas que a lo mejor estás haciendo, repito, de manera inconsciente o de manera involuntaria, pero que lo único que hacen es reforzar este círculo vicioso, este círculo del miedo. Cuando sentimos miedo, te decía, podemos, al ser un mecanismo o un instinto de supervivencia, estamos hiperalertas, ¿sí? Como este chihuahua. Ajá. O también podemos atacar, ¿sí? Eh, una amiga me decía, hoy por hoy en las redes sociales se vive un nivel de agresividad mayor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿sí? Algo a lo que nos lleva también el miedo mal manejado es a ser menos tolerantes, a estar menos tolerantes y más vigilantes de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo qué hace el otro, ¿sí? Y lo juzgamos y decimos, es que no debería salir a la calle, y es que debería quedarse en casa, y es que debería cuidar mejor a sus hijos, o no hacer tal o cual cosa. Desde luego, todas estas medidas son importantes, pero lo que te quiero explicar es que cuando estamos en una posición de miedo, ¿sí? Lo que asumimos es una actitud defensiva, una actitud en algunos casos también ofensiva, de ataque. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es protegernos, proteger nuestro bienestar. Ahora, déjame, para quienes ya estuvieron la semana pasada, solamente quiero repetir 2 láminas para la gente que acaba de incorporarse. Y este es el efecto que tiene el miedo. Bueno, aquí dice frustración, pero decimos la frustración, el estrés, el miedo, todas estas emociones que, como te he explicado, son necesarias para la supervivencia, pero también cuando no sabemos cómo manejarlas, se vuelven negativas. Y lo pongo entre comillas porque sabemos que no hay emociones positivas y negativas, pero se vuelve negativo cuando crea un caos como el que vemos aquí, ¿sí? Esto es lo que ha estudiado el Instituto HeartMath y esto es lo que yo he visto con las personas que trabajo en mi consulta, en los talleres que doy. Cuando una persona tiene miedo, está asustada o está frustrada, lo que observamos en su corazón es un ritmo, un patrón caótico, un patrón irregular. En cambio, cuando nosotros de manera voluntaria y consciente enfocamos nuestra atención, y hoy vamos a hablar precisamente de una técnica para enfocar nuestra atención, cuando nosotros nos enfocamos de manera consciente y voluntaria a sentir aprecio, gratitud, calma, entonces lo que provocamos, fíjate, es un patrón de gran amplitud y armónico. Este patrón de gran amplitud y armónico, todas las personas lo podemos lograr.
¿cómo lo podemos lograr? A través de la práctica. Y esto es justamente lo que te voy a compartir en unos momentos. También, para quienes ya estuvieron la semana pasada, les explicaba que el Instituto Harmat ha descubierto que la comunicación entre nuestro cerebro y nuestro corazón se da, y la semana pasada yo pensé que me había equivocado en el título, pero en realidad es correcto, se da en dos vías, es decir, el cerebro comunica al corazón, pero lo que ha descubierto también este instituto es que el corazón también le envía señales al cerebro. Fíjate qué interesante. Y de hecho lo que ellos nos dicen es que son más las señales que envía el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. ¿Y cómo lo hace? De 4 maneras. La primera, en forma neurológica. ¿Qué quiere decir? A través de nuestro sistema nervioso. La segunda, en forma bioquímica. Cuando nosotros sentimos miedo, sentimos estrés, segregamos una hormona, bueno, varias hormonas, pero una de ellas muy importante es el cortisol. El cortisol provoca cambios en nuestro cerebro, no nos permite pensar con claridad, no nos permite recordar cosas importantes, entre otra serie de cuestiones. Se da también esta comunicación del corazón al cerebro en forma mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de el flujo sanguíneo, ¿sí? Del bombeo de ese flujo sanguíneo, también el corazón manda señales al cerebro. Y por último, y esta yo pienso que es uno de los descubrimientos más importantes del Instituto Harmat, es que también la comunicación se da de forma electromagnética, porque dicen estos investigadores que el corazón, nuestro corazón, emite un campo electromagnético que no solamente impacta, fíjate, a nuestro cerebro, sino que también impacta a nuestro alrededor. Y decíamos la semana pasada que cuando nosotros estamos estresados o tenemos miedo, lo transmitimos, ¿sí? Seguramente tú has llegado, bueno, antes de que sucediera este tema de la pandemia, seguramente te pasó que llegabas a un lugar y sentías algo que coloquialmente decimos una mala vibra, ¿sí? Bueno, yo te quiero decir que esa mala vibra, o como le llamamos de manera coloquial, en realidad es un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque nuestro corazón también genera esa energía. Ahora, si cambiamos el ritmo de nuestro corazón, como te expliqué anteriormente, si en lugar de experimentar de manera prolongada frustración, estrés, miedo, empezamos a practicar el aprecio, la gratitud y la calma, lo que va a suceder es que también vamos a cambiar no solamente cómo nos sentimos, sino también cómo percibimos la realidad, cómo pensamos. Y esto, bueno, yo lo he experimentado en carne propia cuando yo estoy estresada o cuando tengo miedo, porque déjame decirte que así como los médicos también sienten miedo, los psicólogos también llegamos a sentir miedo en algunos momentos. Te platiqué al principio la experiencia que yo tuve. Cuando nosotros, repito, sentimos miedo, también vemos las cosas en forma negativa. Cuando nosotros, a través de esta práctica repetida, trabajamos con nuestro corazón, y esto yo lo llevo practicando ya varios años, también nuestra percepción de la realidad cambia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Te decía,
Ya hablamos del miedo, ya dijimos que es normal sentir miedo, pero que también es importante que lo aprendamos a manejar. Mi tercer objetivo es decirte cómo lidiar con ese o esos miedos desde la perspectiva del corazón y el autocuidado. El autocuidado, a mí me gusta mucho este concepto porque a veces pensamos, sí, que tenemos que encargarnos de los demás, que tenemos que cuidar de los demás, sobre todo para quienes somos mamás, y sé que por ahí hay algunas mamás que me están escuchando. Desde luego tenemos una enorme responsabilidad que es el cuidado de nuestros hijos, pero si nosotras no aprendemos a cuidar de nosotros mismos, si no procuramos ese autocuidado, dicen que nadie puede servir de una taza vacía. O sea que no vamos a poder ayudar o cuidar de los demás si no cuidamos primero de nosotras mismas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. La semana pasada les decía que te voy a enseñar una técnica, una sola. ¿Por qué? Porque si yo ahorita te saturo con información, te saturo con técnicas, seguramente no vas a poder asimilarlas. Entonces, te quiero compartir una técnica que además nos va a permitir pasar del miedo irracional, ¿sí? De ese miedo que sabemos que en estos momentos puede ser justificado, pero quizá en otros momentos dices, sé que mi miedo no tiene justificación, pero igualmente lo siento. Entonces, no nos vamos a pelear con la cabeza, no nos vamos a pelear con nuestros pensamientos. Pero lo que sí quiero que aprendas el día de hoy es cómo pasar de esos miedos irracionales a un cuidado compasivo y a transformar ese miedo en una preocupación manejable o controlada. Fíjate la diferencia. Una cosa es sentir miedo y no saber cómo manejarlo, y otra cosa es preocuparte, pero de manera controlada, desde otra óptica. Entonces, lo que te quiero pedir en estos momentos, vamos a practicar una técnica que se llama de atención enfocada o care focus. No sé si es la mejor traducción, pero bueno, vamos a llamarle de esta manera, atención enfocada. Y lo que te voy a pedir, recuerda que la modelo tiene aquí sus manos un poquito más arriba de lo que sería el área de nuestro corazón. Yo te voy a pedir que mientras me escuchas, pongas tus manos o tu mano derecha, si sientes que las dos manos ocupan demasiado espacio, puedes utilizar solamente una mano y la vas a poner en el centro de tu pecho. Si eres mujer, en el centro de tus senos, ¿sí? Ahí es donde tenemos el corazón. Normalmente pensamos que el corazón se encuentra del lado izquierdo, pero en realidad está en medio de nuestro pecho, ligeramente hacia el lado izquierdo. Por si no lo sabías, bueno, ya te compartí algo nuevo. Entonces, poniendo tus manos o tu mano en esa zona, ¿sí? Tantito arriba de donde está el huesito, espero que sientas este huesito en medio del pecho. Te voy a pedir, ¿sí? Que respires a través de esa zona, ¿sí? Que respires suavemente, imaginando cómo de tu corazón entra y sale el aire.
puedes contar 5 y 5. 5 para inhalar y 5 para exhalar. En este momento que te estoy explicando, yo estoy abriendo la boca, pero en tu caso, te invito a que lo hagas inhalando y exhalando solamente por la nariz. Cuando inhalas, imagina cómo ese aire entra a tu corazón. Y cuando exhalas por la nariz, imagínate cómo sale de él, de tu corazón. Cuenta con la mente e imagina que con cada respiración calmas tu mente y tus emociones. Te voy a pedir ahora, mientras sigues respirando de esta manera, que visualices y te estoy poniendo un videíto, una imagen en movimiento para ayudarte a visualizar esa calma mental y emocional. Imagínate cómo a través de tu corazón generas este equilibrio que fluye a tu mente, esa mente agobiada por el miedo y a todas las células de tu cuerpo. Imagínate cómo esto que estamos haciendo ahora te permite pasar del miedo o la ansiedad a un sentimiento de preocupación controlada. Es decir, que el miedo no te sobrepasa, que el miedo no te domina. Que puedes reconocerlo, y esto es importante, que reconozcas el miedo, pero que te sientas en control. Es importante que practiques esto de manera repetida. ¿Por qué?
porque dicen que la práctica hace al maestro. La semana pasada alguien me decía que le había costado trabajo y yo lo que te quiero decir el día de hoy es que seas paciente. A lo mejor la primera vez que haces el ejercicio te cuesta trabajo. Platicábamos también la semana pasada de la meditación y yo les decía, la meditación, meditar, no siempre es posible. Desde luego es una magnífica herramienta, pero si tu cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, no vas a poder meditar. En cambio, fíjate cómo este ejercicio, que si lo vemos de cierta forma, es, vamos a decir, una forma de poner atención, y ese es el principio de la meditación, ¿sí? Si tú pones atención en tu respiración, si tú a partir de la respiración visualizas estos sentimientos de calma, también estás meditando. Ahora, no, a lo mejor no te sale a la primera, pero lo importante es que sigas practicando. Una vez que hayas logrado este estado, a lo que te invito es a tratar de imaginarte cómo ese campo que has generado, ese campo de bienestar que cubre todo tu cuerpo, también lo compartes con los demás, ¿sí? Piensa cómo a través de este campo electromagnético puedes ayudar a otras personas, incluso a las personas que toman las decisiones. Que seguramente quienes toman las decisiones también tienen miedo porque se están enfrentando a cosas desconocidas. Puedes seguir practicando la respiración mientras yo te sigo platicando acerca de los beneficios y de cómo hacer esta práctica algo de tu día a día. Lo primero que quiero decirte también es que esto es algo que puedes hacer en casa, con tus hijos. Eh, Incluso los niños pequeños, los niños a partir de 3 o 4 años pueden comenzar a hacer este ejercicio. Les va a permitir estar más tranquilos, más conscientes. Sabemos que la situación que estamos viviendo el día de hoy no necesariamente va a generar una afectación, como se dice por ahí, una afectación, un trauma que los va a dañar. Eso no lo podemos saber ahora. Pero lo que sí te puedo garantizar es que si tú haces este ejercicio con tu hijo o con tu hija, ¿sí? Le vas a permitir también, le vas a enseñar a autorregularse. A lo mejor el no poder salir a casa tiene a tu hijo o a tu hija inquieto, intranquilo, pero los niños tienen un gran potencial y si tú les enseñas esto, si hacen esto juntos, tú vas a ver la diferencia. Puedes hacerlo en el momento en que veas que tu hijo o tu hija está más inquieto, ¿sí? Lo pueden practicar antes de dormir. Ujú. Lo pueden hacer por espacio de 3 a 5 minutos. No necesitas hacerlo más tiempo. Sabemos que los niños, sobre todo los niños pequeños, tienen periodos de atención más cortos que los niños más grandes o que los adultos. Entonces, hazlo como un juego. Invítalos a jugar.
Invítalos a descubrir esta inteligencia del corazón. ¿Qué otra cosa puedes hacer para complementar esta práctica? No te pelees con el miedo. Es, como te dije al principio, perfectamente normal lo que sientes. Lo que sí puedes hacer es comprometerte a reducirlo, a manejarlo, ¿sí? No te juzgues por sentir miedo. No juzgues tus miedos, porque si lo haces, lo único que vas a lograr es crear mayor resistencia. Hay no sé, me parece que es doctor, ¿sí? Joe Dispenza, que quizá hayas oído hablar de él, hayas visto algún video, hayas leído algún libro de él. Él tiene una historia muy interesante y lo que él dice es, donde pones tu atención, pones tu intención. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el miedo y nos peleamos con él, lo único que vamos a hacer es hacerlo más grande. En cambio, si nosotros lo aceptamos y tratamos de manejarlo poco a poco, va a ser más fácil. El miedo se vuelve más negociable también cuando reducimos el drama. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, a censurarnos, a decirnos, ¿cómo puede ser que tú, a tu edad, con la preparación que tienes, con una serie de ideas, ¿sí? Que vienen de la mente y no del corazón, te juzgas? Cuanto más amplificamos el miedo con drama, más potenciamos los miedos que deseamos eliminar. Recuérdalo. Como les digo a mis pacientes en el consultorio, ahora llévalo al día a día, ¿sí? No lo hagas solamente en estos momentos y después de esta sesión lo guardes en un cajón. Esta es una práctica constante. Como te decía también hace unos momentos, la práctica hace al maestro. Si tú lo haces todos los días, ¿sí? Te vas a sentir, vas a notar la diferencia. Incluso yo te invito a que el día de hoy, ¿sí? Pongas en una escala tus miedos. Y en 2 semanas, pero 2 semanas en las que tienes que practicar este ejercicio, veas en dónde están esos miedos. A lo mejor la diferencia en términos de número no es mucha, pero si bajaron un poquito, vamos a pensar que estás en 9. Si bajaron aunque sea a 8.5 o a 8, está bien, lo estás haciendo bien. Ahora, decíamos también al principio que muchas veces nosotros lo que hacemos es sentir el miedo y buscar las noticias que nos generan miedo. Yo te invito a que si puedes tolerarlo, practiques este ejercicio de atención enfocada. Recuerda, centrando tu atención en la zona del corazón, imaginando que respiras a través de ella y tratando de mantener la calma, ¿sí? Puedes hacer el ejercicio mientras ves las noticias. Si crees que para ti ver las noticias es importante, me gustaría que me escribieras y me dijeras, oye, Claudia, sí noté un cambio. Me sentí menos angustiada al ver las noticias y practicar la respiración o la atención enfocada. Hay algo que es importante que quiero que sepas, es que
el no sentir miedo o el sentir un poco menos de miedo tampoco te hace menos humano. Hay personas que me dicen, es que la situación, ¿sí? No, no puedes estar tranquila en esta situación. Y yo les digo, sí estoy tranquila. ¿Por qué? Porque llevo años practicando estas técnicas y enseñándolas a mis pacientes, ¿sí? En la situación en la que te platiqué el día de hoy, desde luego sentí miedo, pero cuando me di cuenta de que lo estaba experimentando, me puse a practicar estas técnicas y creo que te pueden funcionar a ti en estos momentos. No quiere decir entonces que no sientas compasión, que no te importe lo que está pasando en el mundo. Claro que te importa, ¿sí? Claro que te duele. Pero si lo haces desde esta óptica, te va a permitir verlo desde otro ángulo, ¿sí? Desde otra perspectiva, más calmada, más serena, lo cual también te pone, si tú eres profesional de la salud, si eres maestro, si eres mamá, ¿sí? Te permite estar en una posición, en una mejor posición para ayudar a los demás. Si las noticias te parecen demasiado difíciles de manejar, no las veas, ¿sí? Tampoco es obligatorio que veas las noticias. El hecho de no ver las noticias no te hace menos responsable. Y eso quiero también que lo recuerdes. Hoy en la mañana un amigo me decía que cuál era mi perspectiva en estos momentos o que cómo veía la situación. Y lo que yo le contesté a este amigo es, pues la verdad es que no he estado al tanto en los últimos días de, yo le dije, las conferencias de prensa, ¿no? Que sabemos que en las conferencias de prensa es cuando nos dicen que ya hubo más casos o que estamos en X situación. A veces es bueno desconectarse, ¿sí? No te hace menos humano, no te hace menos responsable. Acuérdate, lo más importante es que te cuides a ti mismo para poder cuidar de otros. Ujú. Sé honesto y decide qué es lo mejor para ti. Si puedes verlas, pero desde una perspectiva de calma y serenidad, está bien. Si prefieres no verlas, no lo hagas. No es necesario. Usa tu intuición. Recuerda que aunque el miedo es una respuesta instintiva, también el miedo nos quita el poder. Si nosotros convertimos el miedo en una preocupación manejada o manejable, ¿sí? Esto nos va a permitir enfocarnos en lo verdaderamente importante, ¿sí? Es una actitud de reemplazo consciente del estado de salud. Como te decía hace unos momentos, haz las paces con tus miedos. No quiere decir que los niegues ni que los evites. Simplemente que los aceptes y que desde una perspectiva de más calma, desde una perspectiva que te va a permitir la inteligencia del corazón, vas a poder reorientarlos, vas a poder responder desde una perspectiva de menos pánico. Y por último, y para dejar espacio a los comentarios, la semana pasada o hace 2 semanas un paciente mío me decía,
que hay que ser arquitectos de paz. Y a mí me gustó mucho esto y me recordó esta frase que desde hace muchos años comparto porque me gusta mucho. Y esta frase dice, paz no es estar en un lugar donde no hay ruido ni trabajo duro. Es estar en medio de esas cosas y permanecer en calma en el corazón. Si nosotros podemos permanecer en calma en el corazón, acuérdate, el corazón le envía señales a nuestro cerebro, ¿sí? El corazón también, por medio del sistema nervioso, también mejora nuestra respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder tener más recursos, más defensas, ¿sí? Ante esta enfermedad. Tenemos que ser fuertes, no solamente en el sentido metafórico, ¿sí? La resiliencia, que es el tema del cual te hablaba también la semana pasada, la resiliencia también es física. Si nosotros trabajamos en estas técnicas de manera repetida, también vamos a hacer que todo nuestro organismo funcione mejor. Espero que te haya gustado esta sesión, espero que te haya sido útil, que puedas practicarla y te escucho. Más bien te leo. Ani, qué bueno que estuviste en esta sesión. Ani nos pregunta, ¿qué actividades nos recomiendas para lograr la armonía? ¿Qué prácticas nos recomiendas tú? Bueno, pues una de ellas es la que practicamos el día de hoy. Si gustas, te puedo compartir también el webinar de la semana pasada. Yo creo que estas dos actividades, que además son muy parecidas, la semana pasada trabajamos con una técnica que se llama de coherencia rápida y el día de hoy trabajamos con la atención enfocada. Estas dos técnicas te van a permitir lograr la armonía. Y como te decía, también esa armonía no solamente te va a beneficiar a ti y a todo tu organismo, sino que también lo vas a poder compartir con tus seres queridos. Eduardo, felicidades por la presentación. Muchas gracias. Oti, qué bueno que estás conectada. ¿Qué herramienta tan útil nos compartes? Muchas gracias. Sí me agrada y lo estoy practicando. Perfecto. Miriam, muchas veces es inevitable ver noticias porque tengo a mi papá ya mayor y no quiero estar desinformada, pero tampoco sobreinformada. Gracias por hacernos ver que no es una responsabilidad, pero sí tomarlas en cuenta. Miriam, yo creo que todas las personas que tenemos adultos mayores en casa, desde luego nos preocupamos. Si tú sientes la necesidad de ver las noticias, si te hace sentir protegida, velas practicando esta técnica y escríbeme y dime si notaste algún cambio. Yo creo que lo vas a notar, ¿sí? A lo mejor no siempre nos podemos desconectar, pero si tú consumes esas noticias desde una perspectiva de mayor calma, te vas a sentir menos agobiada, menos sobreinformada. Gracias por participar, Miriam. Eli, gracias, Eli.
Dice, me gustó mucho la sesión. Sí he practicado un poco, pero sí me ha funcionado sobre todo cuando me dijeron que era hipertensa y había olvidado lo bien que me funcionó. Hay que practicarla de nuevo. Eli, te invito a que sigas practicándola. Sobre todo si tú tienes una condición que tú y yo conocemos, es muy importante que en estos momentos te cuides. Y así como lo hicimos en el pasado, yo te invito a que sigas practicándolo. ¿Por qué? Porque además esto te va a permitir mantener tu estado de salud. Gracias, Eli. Beatriz, muchas gracias por la plática. Ha sido muy interesante. En esta situación me ha dado mucho sueño. Aunque no duermo todo el día, ando soñolienta, cansada y débil. Estos síntomas son parte de los miedos. Beatriz, quiero decirte que sí. Eh, Fíjate que con el sueño, y mañana vamos a hablar, si tienes oportunidad, mañana voy a platicar con un especialista en medicina dental del sueño. Vamos a hablar del sueño. Y en esta situación particular que estamos viviendo nos pueden pasar dos cosas. La primera es que nos dé insomnio, que no podamos dormir. Pero en tu caso, la somnolencia también puede ser parte de este mecanismo de defensa o de adaptación. Si tú vives en una casa o un departamento con poca luz, eso también te puede llevar a estar somnolienta durante el día, cansada, débil. Algo que hemos descubierto es que la vitamina D, la cual se sintetiza a partir de la luz solar, es muy importante, ¿sí? Que nos aseguremos que tenemos una suficiente provisión de vitamina D. Entonces, lo que yo te recomiendo, además de tratar de mantener tu rutina diaria, ¿qué quiere decir esto? Que procures levantarte a la hora que te levantabas anteriormente. A lo mejor te puedes dar un chance de dormir un poquito más, pero no demasiado. Vamos a pensar que tú te despertabas a las 6 de la mañana, a lo mejor ahorita puede ser a las 7, ¿sí? Pero no a las 10. Ujú. Y entonces que tomes un poco de sol, puedes estar cerca de una ventana, ¿sí? O si tienes a lo mejor un área, no necesita ser muy grande, un pequeño patio o un jardín, es muy importante que en estos momentos recibamos la luz del sol, porque además, esta situación puede también generarnos un estado de ánimo depresivo. No quiere decir una depresión. Fíjate bien, es muy diferente. Un estado de ánimo, ¿sí? O un humor depresivo a un trastorno depresivo. Entonces, yo te quiero decir que es normal, ¿sí? Pero lo que puedes hacer, te digo, es tratar de mantener tu rutina habitual, tratar de tomar un poco de sol y también desde luego aprender a reconocer estos miedos. Puedes hacer una lista de estos miedos y una vez que la tengas enfrente de ti, haz esta técnica que te compartí hoy. Vas a ver cómo te va a ayudar. Me puedes escribir si gustas. Gracias, Oti, por compartir esta técnica con pacientes y amigos. Alma, ¿cómo ayudar a una persona que hoy en día se quedó sin trabajo y de ella dependen hijos y viven al día? Gracias por la presentación. Alma, estos son los otros miedos que creo que ya no les platiqué, pero que también son miedos reales, son miedos justificados, ¿sí? Una persona que no tiene trabajo y que no sabe cómo va a mantener a su familia, desde luego siente miedo. Y aquí lo que yo te diría, Alma, es cómo la puedes tú ayudar. Bueno, tú la puedes ayudar compartiéndole estas técnicas. Le puedes también recomendar, ¿sí? Que contacte, me puede contactar a mí o puede contactar a cualquier otro profesional. Ahorita, algo que creo que vale la pena comentarles es que
ahorita todos tenemos la disposición de ayudar, desde luego, pero quienes estamos formados, quienes estamos preparados en tratar este tipo de cuestiones de salud mental, emocional, ¿sí? Somos los psicólogos. Entonces, yo creo que ofrecerle estas ayudas, a lo mejor tú no le vas a conseguir un trabajo, o a lo mejor sí, si tu posición te lo permite, si tus contactos te lo permiten, a lo mejor la puedes ayudar, pero si no, también la puedes ayudar compartiéndole estas técnicas y orientándola, sugiriéndole, ¿sí? Que contacte a un profesional de salud mental para que le ayude a trabajar con esos miedos. Algo que también quisiera compartirte es que te decía que el miedo nos paraliza. Entonces, cuando el miedo es paralizante, nos va a costar más trabajo encontrar un trabajo. Espero que te sirva, Alma. Alma Rosa, muchísimas gracias. ¿Puedes dar el nombre del artículo del corazón donde habla de la frustración? Mira, Alma Rosa Martínez, el Instituto HeartMath, heartmath.org, tienen su sitio, ¿sí? Tienen muchas publicaciones en inglés, en la mayor parte de ellas, pero con mucho gusto escríbeme. Yo tengo artículos en español que hablan de esto porque estoy consciente de que no toda la gente domina el inglés, ¿sí? Si tú hablas inglés o lees inglés, puedes ir directamente a HeartMath, pero si no, yo con mucho gusto te comparto artículos en español que hablan de esto. Gracias, Miriam. Maribel, gracias por la paz que logré sentir con esta técnica. Tenía días sintiendo mucha angustia. Mil gracias. Gracias a ti, Maribel. Beatriz, gracias. Alma Rosa. Alma Rosa, tengo aquí tu correo. Te dejo aquí también mis datos. Les dejo mis datos. Me pueden mandar un WhatsApp. Me pueden contactar a través de correo electrónico. Los invito también a visitar estas dos páginas, transformatuestrés.com y psicólogaclaudiajuárez.com. Me pueden encontrar también en LinkedIn, esta red de negocios, en Facebook como Transforma tu Estrés y también como psicóloga Claudia Juárez. Son las dos redes las redes sociales en las que me muevo más. Respecto a las redes sociales, yo también les diría, y ya para terminar el día de hoy, no todo es malo en las redes sociales. Yo he visto que mucha gente en estos momentos prefiere no entrar y yo lo que les recomiendo es hacer un consumo inteligente de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, siguen una cuenta, siguen un perfil, que a lo mejor comparte cosas que ahorita, en estos momentos, a ustedes no les hacen sentir bien, déjenlos de seguir y busquen aquellos sitios con información que les sirva, que les haga sentir bien en estos momentos, ¿sí? Yo eh, procuro la mayor parte del tiempo, a lo mejor de repente por ahí se me va algo que no, pero yo procuro compartir cosas, información que les sea útiles, ¿sí? Entonces, los invito a seguirme, los invito a contactarme. Me da mucho gusto el haber podido compartir con ustedes el día de hoy esta información. Espero que les sirva
Y los invito también a que se mantengan al tanto de los eventos que vamos a hacer. Esta semana ya tenemos varios eventos programados. Mañana tengo una entrevista, ya me pasé de la hora, pero voy a hacerles el comercial rápido. Mañana tengo una entrevista con la doctora Tania Arteta, que creo que tuvo que salir, estaba con nosotros, pero tuvo que salir de la sesión. Mañana voy a platicar con ella de temas que creo que también les pueden interesar, ¿sí? Ella es especialista en medicina dental del sueño. El jueves también vamos a tener un Zoom Live con especialistas de salud mental, colegas de Estados Unidos, de Argentina y también me acaba de confirmar un colega muy querido de Brasil. La conversación, bueno, va a ser en español, en Spanglish y en portuñol, pero bueno, la idea es poderles compartir cosas valiosas. Y el viernes, este es un experimento que voy a hacer el viernes. El viernes quiero hacer algo que creo que va a ser divertido. Entonces, si ustedes están interesados, es un, en Estados Unidos le llaman un talk show, ¿sí? Los invito a que, bueno, si no tienen algo que hacer el viernes por la noche, me escuchen. El viernes esta actividad está programada, me parece que a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche. Y espero que les guste. Vamos a hablar de cómo no volverse loco en tiempos de pandemia. Voy a explicarles ese día. Sabemos que el término loco, pues no es un término que utilicemos en la actualidad los psicólogos, pero vamos a trabajar un poquito desde el humor. Entonces, los invito a que me escuchen. Y bueno, me despido nuevamente. Soy la psicóloga Claudia Juárez. Espero que tengan una buena noche y estoy a sus órdenes. Nos escuchamos próximamente.